Rodrigo Agrelo, legislador de Encuentro Vecinal con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Bien, muy bien. Varias cosas para preguntarte. ¿Qué pasa en la legislatura cordobesa? ¿No laburan poco, está paralizado, hay una puja de poder ahí? Yo te puedo decir lo que hace Encuentro Vecinal en la legislatura cordobesa. Pero también me tenés que contar qué pasa en Propone la y legislatura. controla. Digo, porque hay que separar la paja del trigo también, ¿no? Nosotros en lo que va de los 6 meses que hace desde que hemos asumido, hemos presentado 89 proyectos, de los cuales 25 son proyectos de ley. Es decir, toda una agenda de propuestas para Córdoba y todo un sistema de control sobre el Poder Ejecutivo, que es para lo que la gente nos ha puesto ahí. Y después están todos estos vaivenes que tiene la legislatura, que al ser un cuerpo colectivo muchas veces uno no logra imponer su mirada. Nosotros creemos que en una circunstancia como la que vive el país, las instituciones deben acompañar a la gente. Y a veces acompañan y a veces no. Y entonces, desde nuestro punto de vista, siempre hemos creído que deberíamos sesionar todos los miércoles. Claro, pero la vez pasada te hice una nota para Radio Sí. Mitre y me sorprendió cuando te pregunté cuántas veces habían sesionado. Claro, hemos sesionado 9 veces, deberíamos haber sesionado 18, el doble, porque en un momento el oficialismo, a ver, esto tiene una raíz política. La legislatura, mientras el oficialismo tenía 3/4 partes de la legislatura, funcionaba todos los miércoles. Cuando perdió esa mayoría y las mayorías empezaron a ponerse más difíciles, salió porque tenemos que recordar que el peronismo de Córdoba perdió la elección legislativa el año pasado. Entonces han salido 33 legisladores del oficialismo, 33 de la primera fuerza de oposición que es Juntos por el Cambio y 4 bloques que somos unipersonales. Entonces ahí se empezó a complicar la cosa. Empezaron que aunque no era necesario, porque un pretexto, sesionar todos los miércoles. Yo dije, mire, si tratan los proyectos de encuentro vecinal, tienen para todos los miércoles, porque no tenemos proyectos de rolete. Bueno, lograron imponer esa idea de sesionar miércoles de por medio. Y ahora están funcionando, la verdad que esta semana han funcionado muy fuerte las comisiones, pero claro, yo creo que la gente nos mide tanto por nuestro trabajo en las comisiones como por el trabajo en el recinto. Y yo creo firmemente en que hay que sesionar todos los miércoles. Bueno, están empatados el oficialismo y la oposición y hay bloques unipersonales. ¿El gobierno con qué está jugando? ¿Con la chequera, el operativo seducción? ¿Pensás que en algún momento alguno más se va a ir del otro lado? ¿Va a saltar el charco? Yo creo que después de la experiencia del mes de diciembre, donde realmente al oficialismo no le fue bien en la legislatura, optaron por no enviar proyectos de ley a la legislatura. ¿Qué ha enviado el Poder Ejecutivo a la legislatura? 3 proyectos de expropiación de terrenos y un convenio con el Colegio de Agrimensores. Eso es todo. Son proyectos casi administrativos, te diría. Ajá. No hay reformas. Porque si vos mirás a nivel nacional, podés estar en contra, a favor, lo que quieras, pero Milei al enviar la ley de bases le envió un conjunto de reformas destinadas a hacer posible su programa de gobierno. Acá eso no existe en Córdoba. El gobierno no envía proyectos de ley a la legislatura. Es decir, que su agenda es una incógnita. Bueno, de hecho, es difícil verificar que el gobierno actual haya arrancado, ¿no? Es como que no está arrancando. ¿Y la oposición cómo juega? Ya sé cómo jugás vos, pero el resto ¿cómo juega? Hay una oposición crítica, escucho a algunos legisladores del peronismo y dicen, no, estos tipos solamente ponen palos en la rueda. Hay una oposición dialoguista en Córdoba, ¿cómo es esto? Yo no observo palos en la rueda. Ajá. No. Yo creo que lo que yo noto en muchos compañeros, digamos, o colegas, llamémosle, es una vocación por contribuir con ideas concretas. De hecho, no se puede tachar a la oposición de no haber presentado propuestas. Creo que al contrario, ¿no? Claro, hay veces que el gobierno llega con propuestas como, por ejemplo, reformar la ley del APROS y de la caja de jubilaciones a las 12 del día y tratarla a las 3 de la tarde. ¿Cómo puede reaccionar la oposición ante eso? No, déjame analizar esto. Déjame ver. Déjame ver de qué se trata, porque esto van a ser miles y miles de afectados económicamente. Bueno, ese ha sido un poco el estilo, ¿no? Yo creo que, fíjate, mira, creo que en la legislatura el peronismo tiene una generación al mando de la legislatura que tiene una cultura de obedecer y mandar, pero desconoce el sistema horizontal. Claro. Es decir, esta conversación... Negociar, discutir, escucharse. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Discutir los temas de fondo. No dedican tiempo a discutir los temas de fondo.
Es una incógnita que piensan sobre educación, sobre economía, sobre las principales reformas, sobre política social. No hay espacios para conversar sobre eso, que es tan importante, ¿no? Para después llegar a algún punto de acuerdo cuando llegan los proyectos de ley. Bueno, ojalá eso cambie. Recién lleva 6 meses este mandato, pero creo que están a tiempo de cambiar. No puede ser una legislatura cerrada al diálogo. Vos sos un hombre preparado, te conozco desde hace muchos años. ¿Falta preparación en muchos legisladores o no? ¿O hay de todo un poco? La política argentina se ha vaciado mucho, ¿no? Se ha vaciado mucho. Yo creo que un político al hacer su carrera tiene que hacer varias cosas. Primero, un político tiene que tener experiencia, tiene que tener un oficio, una profesión. Porque eso es lo que te vincula... Un trabajo honesto, digamos. Bueno, claro, pero eso es lo que te vincula a la realidad, desde mi punto de vista. Claro. A ver, uno como abogado, que es el caso nuestro, ¿cierto? Cuando viene una familia en crisis, eso es un baño de realidad. Cuando viene una persona que ha sido despedida de una empresa, es una realidad. Cuando viene un empresario quebrado, es una realidad. Eso te conecta con la realidad. Un médico está conectado con la realidad. En fin, un carpintero está conectado con la realidad de sus clientes. Bien, eso es lo primero. Segundo, acercarse al dolor humano. A ver, yo creo que el que no puede... Un político tiene que poder responder esta pregunta. ¿Para quién ha trabajado gratuitamente usted alguna vez? ¿Para una asociación civil? ¿Para un grupo de scouts? ¿Para la cooperadora del colegio? ¿Para quién trabajó gratis? ¿Cómo se acercó usted al dolor humano? Que no es el propio, sino el ajeno, porque el propio nos toca a todos. Ahora, el ajeno, que siempre suele ser más que el propio, ¿cómo te acercas vos? Es decir, yo creo que un político tiene que haber vivido la experiencia de estudiar también. Es decir, los problemas hoy tienen también un reflejo, si se quiere, académico. Claro, porque un tipo que está 20, 30 años en la función, saltando de cargo en cargo, si no sale de esa burbuja, se embrutece, ¿no? Yo diría que se vacía, que hay una necesidad de salir de la función pública y volver a la función pública, y que la acción sin reflexión, sin estudio, se empieza a vaciar. Yo creo en eso y nosotros creemos en eso. Entonces la formación de los dirigentes políticos, nosotros siempre le decimos a los chicos del partido, no venga a militar usted si usted no es voluntario en algún lado, por lo pronto. Y si no tiene oficio, haga su oficio, haga su profesión y después milite. Porque si no, la vida se transforma en una especie de andar sin saber a dónde vamos. Así lo creemos nosotros. Sí, me parece muy interesante la lectura. Bueno, vamos a la otra cuestión. Yo quería consultarte por el tema de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué ha sido la Defensoría del Pueblo históricamente en Córdoba? Habitualmente en manos supuestamente de un radical, ¿no? Y una buena idea que ha sido vilipendiada por la acción. Yo te decía el otro día en la radio, el pueblo de Córdoba ha tenido que defenderse del defensor del pueblo. Todo el mundo sabe, al menos los que están en los mentideros políticos, que el actual defensor del pueblo es un socio de un sector principalísimo del peronismo. Eso es así. Quien conozca la política del Valle de Punilla sabe que eso es así, no me va a desmentir. Eso por un lado. Segundo, el defensor del pueblo tiene algunas facultades que están subutilizadas. Por ejemplo, la de acudir en defensa de los usuarios cuando se discuten tarifas públicas, al ERCEP, por ejemplo. No lo usa, no lo usa. Y después hay facultades que le faltan. Nosotros creemos que al defensor del pueblo hay que darle la facultad de constituirse en querellante en las causas, por ejemplo, de corrupción de funcionarios públicos. Que pueda ser parte, que pueda instar el proceso, que pueda aportar pruebas, que pueda cumplir con esa función similar al fiscal. Pero los que están ahí, para utilizar un término muy de moda, más casta no vienen. Bueno, claro. A ver, y se ha transformado también en una agencia de colocaciones. Una agencia de colocaciones, donde todos los entuertos políticos que arreglan un puesto para este, un puesto para aquel, terminan siendo designados en la Defensoría del Pueblo. Entonces aquella buena idea que nació con la reforma de la Constitución ha terminado siendo esto que vemos hoy, en donde casi que se discute quién de la línea o de la tradición política termina ocupando ese cargo para seguir actuando en esta cosa tan oscura que es la Defensoría. Uno ve una voluminosa publicidad en cartelería urbana, en luneta de colectivo, en los medios, un culto a la personalidad, a la imagen. Yo en algún momento le pregunté a De Cara, oiga, De Cara,
¿Por qué sale usted? Sale su cara en todos lados. Abro mi freezer y está usted, abro la heladera y está usted. Dice, porque yo necesito que se conozca el defensor del pueblo. Entonces... Mientras insinuaba su candidatura a intendente de la capital, sucedía todo eso, ¿no? Especialmente sucedía suplemento en los diarios, qué sé yo, en todos lados. Sí, Digo, sí. Bueno, todo abona a esta idea central de la que estamos hablando, que es que han hecho de una buena idea, porque en los países del mundo el ombudsman, es decir, el defensor del pueblo, cumple una función que es la de incomodar al poder. Esa es la función del defensor del pueblo. Entonces es tan importante la persona cuanto las facultades que tenga. La persona es fundamental, porque si es una persona audaz, capaz de llevar adelante una causa, de no achicarse, de no ser tímido ante el poder, es una cosa. Y si es un tipo que es un servil, es otra cosa. Bueno, hay que conseguir la persona adecuada con la independencia del poder adecuada. Fíjate que nosotros lo hemos propuesto a Aurelio García Elorrio. Alguien dirá, es partidario. Sí, es verdad eso. Pero le voy a decir una cosa. Cuando nadie defendía a la gente de los barrios, de los narcotraficantes, Aurelio García Elorrio andaba defendiéndolos y de hecho anduvo custodiado 4 o 5 años por la policía a raíz de sus denuncias por el tema del narcotráfico. Hoy lo vemos, mirá lo que está pasando en Barrio Maldonado. Esto que pasó esta semana en Barrio Maldonado, que las bandas se agarran y se matan entre sí, esto ya se insinuaba hace 10 años cuando Aurelio andaba en los barrios defendiendo a la gente de esto. Bueno, ese es un perfil, te das cuenta, para defensor del pueblo. Pero además hay que darle más facultades al defensor del pueblo para que las ejerza. Ahora, ¿cómo se elige el defensor del pueblo? 2/3 de la legislatura. 2/3 de la legislatura. Es decir, que exige un acuerdo de interbloques. ¿Cuánto querría uno que pudiéramos llegar a un acuerdo sobre una persona indudable, ¿no? Y dotarla de las facultades suficientes? Porque todo eso lo mejoraría el poder. Cuando el poder se siente a sus anchas, cuando dice, acá no va a pasar nada, hacen cualquier cosa. Ahora, cuando vos tenés una legislatura que los controla, un tribunal de cuentas con facultades, un defensor del pueblo que está atento a defender las cosas del ciudadano común, y el poder mejora en su ejercicio del gobierno. Pero cuando todo es al revés, cuando se desactivan todos los sistemas de control, entre ellos el del defensor del pueblo, todo se achancha. Ahora, ¿no estaría bueno que se elija por el voto popular? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero tendríamos que reformar la Constitución. Pero yo creo, fíjate vos, creo que el defensor del pueblo podría elegirse por voluntad popular y no necesariamente debería postularse por un partido político. Yo digo, un ciudadano común, un tipo de bien, una señora, un señor que la verdad que es capaz de defender, junta un porcentaje de firmas entre los electores y se presenta y dice, yo soy candidato a defensor del pueblo. No necesito transar con ningún partido político. Por ahí en un pequeño pueblo se podría dar, en una provincia tan grande como Córdoba, por allí un candidato a defensor del pueblo necesita recursos económicos, presencia en los medios, el marketing y todo el circo para ser conocido. Porque seguramente hay un montón de buenas personas que no conoce nadie y que jugarían en desventaja. Es como que la cancha está inclinada del arranque. No sé cómo podríamos arreglar eso, ¿no? Bueno, pero el fenómeno de Milei, fíjate que de algún modo nos da un dato para analizar este tipo de situaciones. Milei empieza en los programas de televisión y termina siendo elegido a través de las redes sociales. Yo pienso que podría darse el fenómeno de otros ciudadanos que siendo conocidos por otras actividades, a veces por su actividad profesional, un médico, no sé, ¿viste? Esas personas que aparecen en la intachables, sociedad. Intachables y que todo el mundo quiere y aprecia, y que de pronto dice, yo no quiero ser candidato a un partido político, ¿por qué voy a ser candidato a una facción? Puedo ser candidato yo mismo. Y la primera vez por ahí le va más o menos, y después aparece otro que le va mejor. Yo creo que hoy las redes sociales en ese sentido han horizontalizado mucho este tipo de situaciones. Me lo nombraste un par de veces a Milei sin que te consulte por Milei. ¿Qué opinas de Milei y de la gestión de Milei? ¿Lo votaste? Yo lo voté en el balotaje. Ah, lo votaste. Lo voté en el balotaje y vos sabés que yo creo que él ha tenido que hacer lo que hubiera hecho cualquier presidente que hubiera llegado en la situación que él llegó. En la situación que él llegó. Él llegó a una situación de desmadre de la economía. No nos olvidemos que Massa había rifado 8 puntos del PBI en su campaña electoral. 8 puntos es mucha plata, ¿eh? Es Tirando mucha plata plata. a la manchancha. Plata a la manchancha. Entonces, cualquier presidente que hubiera sido electo en las circunstancias de él hubiera tenido que parar la tarjeta de crédito. Es decir, este es un país que ha vivido usando la tarjeta de crédito décadas. De pronto te llegó la cuenta.
y ya no te fía el almacenero, el del supermercado se te traba cuando la querés pasar, el banco no te da adelanto, y entonces tenés que ajustarte. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Ahora, hay algo que a mí me parece que tiene que revisar, porque en esta confrontación que él tiene con la casta, que llama él, me parece que a veces exagera y hay momentos en que hay que conversar. Un país no se saca adelante a los trompados, sí con posiciones de fuerza, con firmeza, por supuesto, con ejercicio del poder, pero hay que generar canales de diálogo. Yo creo que quedan sectores en la Argentina que son civilizados, que son razonables, que son capaces de llegar a un punto en común. En ese sentido, yo me animo a pensar que hay que construir una cultura del encuentro, que la Argentina está muy dañada. Rodrigo, muchas gracias por haber venido. Gracias Un gusto a como vos. siempre. Hasta cualquier Gracias. momento. Chao.